Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio Los héroes de la fe. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un héroe muy particular que se llama Jacob. Antes de empezar con esta historia, quisiera platicarles de dos pensamientos que estuve teniendo en la semana que espero te puedan ayudar para hacer más fuerte tu fe y para poder actuar de una mejor manera delante de Dios. El primer pensamiento es este. El día de hoy me voy a ayudar aquí con mi computadora porque ahí he estado haciendo todas mis anotaciones. Dice, las obras sin fe, o sea, cuando nosotros estamos haciendo obras, pero no tenemos fe, que no creemos en Dios, que no lo hacemos en un sentido espiritual, esto solo tiene un efecto efímero, esto es momentáneo y de corto alcance, el cual puede servir solo para alimentar el ego de aquella persona que se llama piadosa. Esto es porque muchas veces nos encontramos con personas que están haciendo muchas obras, pero no lo hacen con fe, no lo hacen para agradar a Dios, no lo hacen con un propósito espiritual. Y esto no que sea malo, pero no va a tener el mismo impacto cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos para agradar a Dios y lo hacemos para bendecir a los demás. Esto viene a ser como aquel político que solamente está dando algunos regalos para poder apuntalar su carrera política. Y puede verse bien de repente, pero insisto, no va a tener un resultado más allá de lo efímero, más allá de lo momentáneo. La otra parte de lo que nosotros podemos hacer es cuando nosotros tenemos mucha fe, pero no tenemos obras. Y la fe sin obras, primeramente dice la Biblia que es una fe que está muerta. Y no bendecirá a nadie, ni agrada a Dios, ni bendice al prójimo y solo enferma al creyente. Esto porque lo hace pasar por una falsa espiritualidad. Esto es uno de los errores con los que normalmente o muy frecuentemente nos topamos en la iglesia. Personas que son creyentes, que leen la Biblia, que dicen tener mucha fe, pero esa fe no los lleva a tener obras de amor, obras piadosas, obras de caridad, de hacer un cambio verdadero en sus vidas. Y dice la Biblia, insisto, que esta fe que no tiene ninguna obra es una fe muerta. El día de hoy vamos a ver, les decía, la historia de Jacob y cómo su fe lo llevó no solamente a creer en Dios, sino a actuar, a tener obras de piedad, obras de bondad que agradaron a Dios. Y para empezar, quisiera que hiciéramos una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Tú que eres el Eterno, tú que tienes control de toda nuestra vida, Señor. Yo te pido que tú bendigas a las personas que están escuchando este mensaje. Bendice a las familias, bendice a todos aquellos que han dispuesto un tiempo, que han dispuesto su corazón para escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra que se va a hablar el día de hoy sea sembrada en los corazones de las personas y que ese corazón sea una buena tierra, Señor, que dé un fruto a su tiempo, al 100%, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué es interesante hablar de la historia de Jacob? Déjenme decirles que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos encontrar una verdad absoluta en la Biblia, que es la siembra y la cosecha. Ya anteriormente habíamos hablado de este tema y el día de hoy lo vamos a retomar un poco, hablando cómo Jacob no solamente tuvo fe en Dios y se quedó esperando a que Dios le hiciera milagros, sino fue un hombre inteligente, fue un hombre creativo, fue un hombre esforzado, fue un hombre diligente que se puso a trabajar para que Dios lo bendijera enormemente. Y el día de hoy nos enfrentamos a retos monumentales, no solamente por el tema de temas del COVID, sino porque se vienen retos difíciles en la economía, retos difíciles en la política, retos difíciles con las escuelas, con los hijos, y es importante que tu fe te lleve a ser diligente, a ser creativo, a innovar la forma en que estás haciendo las cosas para agrado de nuestro Señor, pero también para que tú luches por tus sueños, para que luches por lo que tú quieres, que luches por la bendición que Dios te quiere dar. En la historia de Jacob me voy a centrar principalmente cuando él llega con su suegro Labán. Cuando él llega con Labán, que era aparte su tío, ustedes pueden ver esta historia que está en Génesis 30, desde el 29, pero en el 30, nos vamos a encontrar que cuando Jacob llega a la tierra de Labán, se encuentra con la hija de Labán, que se llama Raquel. Y Jacob se enamora de esta mujer y va con Labán y le dice: Labán, quiero casarme con tu hija. Y hacen un contrato en el cual Jacob va a trabajar durante 7 años cuidando a las ovejas de Labán,
a cambio de su hija. Y llega los 7 años y es el momento de que Labán entregue a su hija Raquel, y Labán engaña a Jacob y le da a Lea, su hija mayor, por esposa. Y Jacob, indignado, le dice: oye, pues yo trabajé por Raquel, ¿por qué me das entonces a Lea? Y Labán, de una forma engañosa, le explica que no es así como se hace la costumbre de ellos, sino que primero se tiene que casar la hermana mayor y después la menor, y pactan que Jacob iba a trabajar otros 7 años por Raquel. Y esto es uno de los primeros engaños que va a tener Labán con Jacob. Y quiero que me acompañen, por favor, a Génesis 30, del 25 al 30, por favor. Yo lo voy a leer aquí. Y dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que este iba a ser ya de los últimos hijos, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Pero Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, Jacob respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora cuánto trabajaré también por mi casa. Aquí uno de los puntos principales que quiero que nosotros entendamos es que cuando nosotros llevamos una vida espiritual que busca servir a Dios, que busca bendecir a Dios, que busca constantemente agradar espiritualmente a Dios, nuestra vida va a ser diferente. Vamos a ser la sal de esta tierra, vamos a ser la luz del mundo. Y aquí, como esta historia, como Jacob su vida bendijo a Labán, nosotros cuando estamos entregados a Dios, nuestra vida va a ser bendecida, vamos a ser diferentes, vamos a adquirir lo que la Biblia llama una nacionalidad celestial, y vamos a ser diferentes, y esa diferencia va a bendecir también a los otros. En esta historia, Labán no quiere que Jacob se vaya. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, que Labán no tenía muchas cosas, pero desde que Jacob, que era un bendito de Dios, llegó con él empezó a tener mucha riqueza. Entonces, en otro segundo trato que hacen ellos, Labán le dice: pídeme lo que quieras de salario para que no te vayas. Y Jacob negocia con él y le dice: mira, de todo el ganado que tú tienes, la mayoría son ovejas blancas y son cabras negras, eso es lo que más hay. El salario que yo quiero es que me des lo que esté moteado y lo que esté rayado, que es la minoría. Y así cuando tú vengas, pues vas a ver que solo lo moteado es mío y tú quédate con lo demás. Esta estrategia es una estrategia que ya Abraham había utilizado cuando él le pide a otra persona que se dividan unas tierras y unas parcelas, y Abraham se queda con lo que pareciera a los ojos de los hombres no tan rico, no tan beneficioso, pero te aseguro que cuando tú pones tu confianza y tu fe, como Jacob, en Dios, Dios va a encontrar la manera de bendecirte. Prueba a Dios de esta forma, con fe, y sé obediente y sé una persona recta delante de Dios, y Él te va a bendecir. En esta historia, Labán acepta gustoso, porque pues Jacob se iba a quedar solamente con las ovejas que estuvieran rayadas y moteadas, y Labán se iba a quedar con la mayor parte. Y aquí es donde Jacob empieza a hacer algo medio extraño, porque dice la Biblia que él hizo una táctica que, aunque científicamente estaba equivocada, él usó su creatividad y con unas vainas de avellana las pone para que las ovejas o la hembra, cuando estuviera embarazada, viendo ciertas imágenes visuales de colores y al aparearse, al estar viendo todo eso que Jacob ponía, había la creencia de que iban a salir ovejas moteadas y ovejas rayadas, y aunque científicamente estaba equivocado, Dios bendijo la diligencia, Dios bendijo la creatividad de Jacob y sobre todo su obediencia y su corazón para buscarlo. Entonces, aquí lo que les quiero decir, hermanos, es que
Muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos que no podemos hacer cosas con astucia, con inteligencia. Decimos cosas como, no, pues si Dios quiere, Dios me va a bendecir. Déjame decirte que Dios te puede bendecir, pero también es importante que tú uses tu inteligencia, que uses tu astucia, que veas la manera de poder hacer un buen negocio, que veas la manera de poder estudiar algo extra, que veas la manera de sobresalir, de esforzarte, de ser valiente, porque Dios te quiere bendecir, pero Él te ha dado una capacidad ilimitada, miles y miles de neuronas haciendo conexiones neuronales para que desarrolles toda la creatividad que Dios puso en ti. Y vemos que esta estrategia de Jacob de poner ahí unas vainas de avellana de colores para que las ovejas dieran a luz ovejitas moteadas y rayadas dio buenos resultados, aunque científicamente no era una buena estrategia. Después Dios le va a revelar a Jacob con lo que ahora nosotros podríamos conocer las leyes mendelianas, porque las ovejas que estuvieron haciendo sí fueron ovejas rayadas y moteadas, y Jacob fue muy bendecido. Y esto lo vamos a ver en Génesis 31 del 7 al 9. Dice, aquí en esta historia, en este contexto, Jacob se da cuenta que Labán estaba molesto porque muchas ovejitas habían salido rayadas y moteadas y Jacob se había enriquecido mucho y Labán ya no tenía tanto rebaño. Entonces Jacob manda a llamar a sus dos esposas, a Lea y a Raquel, y les dice que su padre ya no está contento con él, y le dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, porque Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintos serán tu salario, entonces todas las ovejas saldrían pintadas. Y si decía así, los rayados serán tu salario, entonces todas las ovejas eran rayadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Les encargo de tarea, si les interesa esta historia, ustedes la pueden leer en Génesis 31. Y es interesante cómo dice la Biblia que Dios le revela a Jacob en sueños por qué habían salido las ovejas rayadas y pintadas, y el propósito era bendecirlo. Asimismo, créeme, y el día de hoy Jacob, como padre de la fe, como héroe de la fe, nos enseña que Dios nos va a bendecir grandemente si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, trabajamos diligentemente y hacemos uso de la creatividad. Ahora, como último punto, déjame decirte que esto no va a ser instantáneo. Platicaba yo con una persona que está padeciendo una enfermedad muy fuerte y me decía, mi reclamo con Dios los primeros años era porque no actuaba en mi favor, y ahora que Dios lo está sanando, dice, híjole, ahora me avergüenzo de los reproches que le hacía a Dios, porque ya han pasado más años. Déjame decirte que los planes de Dios son perfectos y son más grandes de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Solamente hay que confiar en Dios, y a veces la respuesta no es inmediata, pero confiemos en Dios, estemos haciendo lo que nos toca hacer, como Jacob, que él hizo unas negociaciones, que hizo lo posible para que Dios hiciera lo imposible para bendecirlo, porque Dios va a hacer hasta lo imposible para bendecirte, siempre y cuando tú camines en integridad y en obediencia delante de Dios. Último consejo para terminar: no te fijes en los demás para medir tu propia vida. No te fijes en que los otros están siendo bendecidos, no te fijes en que otro ya está prosperando. Es que mira a la vecina, es que mira a la hermanita, es que ya viste que ese cuate que se porta mal ya trae un carro del año. No te midas con nadie. Esta semana escuché la historia de una anécdota, una historia, ¿no? De un burrito que trabajaba en una granja y estaba siempre muy enojado porque él desde temprano, el granjero lo despertaba y le daba sus latigazos y le ponía cosas muy pesadas, y tenía que ir a arar en el campo y tenía que estar en el sol y le daban muy poca comida y trabajaba muchísimo. Y después de trabajar veía cómo las vacas estaban bien tranquilas, veía los caballos que corrían libremente, y él estaba angustiado por la mala suerte y la poca bendición que Dios le había dado. Pero el que más mal le cayera el cerdo,
porque el caballo, bueno, a veces se subían para pasear el granjero, la vaca producía leche, pero el cerdo solamente se la pasaba tirado en el lodo, gritando y disfrutando de la vida. Y el burrito siempre se preguntaba, híjole Dios, ¿por qué me hiciste un burrito? Yo preferiría ser un cerdo para estar ahí todo echado, tranquilo, bendecido. Pero llegó el día en que el burrito llegó a la granja y se dio cuenta que el cerdo no estaba, que los granjeros tuvieron que venderlo en el matadero. Y entonces el burrito entendió lo bendecido y lo afortunado que era por tener un trabajo, por poder estar al servicio del granjero y porque nunca sería la comida de nadie, sino que él estaría hasta viejo en la granja, y él entendió que era grandemente bendecido. Entonces, tú y yo estamos muy bendecidos. Démosle gracias a Dios y no veamos las bendiciones que tiene nosotros. Agradezcamos el trabajo, la creatividad y cualquier situación que Dios haya puesto delante de nosotros para mostrar su poder y su fidelidad en nuestras vidas. Gracias, les amamos y nos vemos a la próxima.